Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Ricardo, pero me dicen Rick. Y hoy te voy a enseñar 7 efectos en DaVinci Resolve. Si eres nuevo en este programa, te invito a que lo descargues, ya que tiene una versión completamente gratis y también la versión pagada. Si te interesa aprender desde cero este programa, también te estoy dejando mi curso en la descripción. Bueno, sin más que decir, vamos a ello. Efecto contorno obra. En la pestaña edición duplicamos el clip manteniendo Alt. Vamos a la pestaña efectos, buscamos detección de bordes y arrastramos al clip de encima. Vamos a la pestaña video, en composición cambiamos el modo normal a agregar. Jugamos un poco con el tamaño del clip a gusto. Nos vamos a la pestaña efectos en inspector. Cambiamos el modo RGB a escala de grises y jugamos con los parámetros y cambiamos el color. Ahora damos una animación y listo. Efecto de destellos xenomórficos o cinematográficos. Ya teniendo el clip con una iluminación directa a cámara, vamos a la pestaña efectos y buscamos brillo y arrastramos. Nos dirigimos a inspector. En la pestaña efectos subimos al máximo la relación H/V y jugamos con difuminar a gusto. También podemos aumentar el efecto con ganancia y por último podemos cambiar el color. Efecto transformación. En primer lugar, debes tener dos videos o imágenes muy similares para que el efecto salga mucho mejor. Nos vamos a la pestaña efectos y en transiciones de video buscamos corte uniforme y arrastramos. Podemos jugar con la velocidad del efecto. Efecto rayos de luz. Con clips similares a este podemos agregar el efecto rayos de luz y arrastramos. En la pestaña efectos cambiamos la posición de los rayos de luz a donde proviene la fuente de iluminación, en este caso la posición del sol. Podemos jugar un poco con los parámetros y cambiar el color. Efecto videollamada y grabación. Teniendo los clips, vamos a efectos, nuevamente buscamos efectos y buscamos video call y arrastramos. Podemos jugar con los parámetros. Esto repetimos con el efecto video camera o grabación. Efecto pantalla verde. Debemos tener dos clips, uno con pantalla verde o azul de fondo, que por cierto tiene que estar bien uniforme la iluminación, y el otro sería el fondo. Colocamos el clip de fondo verde encima del clip de fondo con el que vamos a cambiar. Ahora vamos a la pestaña fusión y en la pestaña efectos buscamos delta keyer y arrastramos uniendo a los nodos. En la pestaña inspector buscamos el gotero y manteniendo el clip aplastado arrastramos hacia la pantalla verde. Ahora nos quedamos sin fondo. En la pestaña key ajustamos la ganancia hasta que desaparezca por completo el color verde. Ahora vamos a la pestaña mate y jugamos con el threshold o límite para desaparecer imperfecciones. Creo que ahí está bien. Regresamos a la pestaña edición y vemos que ya lo tenemos, pero falta ajustar la posición y el tamaño para que se vea más realista. Jugamos un poco con los parámetros y listo. Efecto Sky Replacement o reemplazo de cielo. Debemos tener un clip con un cielo azul y totalmente quieto como este. Con anticlick nos vamos a crear clip fusión. Ahora nos vamos a la pestaña fusión y buscamos el efecto delta keyer. Arrastramos al nodo. Con el gotero seleccionamos el cielo azul. Ahora agregamos un nodo merge. Nos vamos a panel multimedia y buscamos el clip con el cielo que quisiéramos colocar y arrastramos a la zona de nodos. Unimos al clip al nodo merge y aquí estaríamos ya fusionando los clips. Ahora faltaría acomodarlos. Nos vamos a nodo merge y aplastamos control T y listo. Revisamos el clip fusionado en la pestaña edición. Ya tenemos listo nuestro efecto. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya sido útil, les haya gustado y si es así, por favor regálame un like, comenta y comparte.
Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho y bendiciones.